Bueno, hay un tema sumamente complicado que tiene muchas aristas desde el punto de vista histórico y muchas más desde el punto de vista legal. Yo les voy a dar los datos que he podido recabar sobre el caso de Kilmer Abrego García, este salvadoreño que actualmente tiene 36 años de edad y que fue enviado a una prisión de máxima seguridad a su país natal, a El Salvador, junto a otros integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha. Lo que se sabe de este caso es que este señor llegó a los Estados Unidos a la edad de 16 años de edad. Su familia dice que salió huyendo de El Salvador porque temía por la pandilla Mara Salvatrucha que lo querían reclutar. Vino para acá, entró ilegalmente a los Estados Unidos, tuvo 2 diferentes órdenes de deportación, pero en el último de los procesos migratorios, un juez, un magistrado de inmigración en el caso de deportación, se aceptó la tesis de que si lo devolvían a su país de origen, podía correr peligro de muerte por la propia pandilla Mara Salvatrucha. Y ese juez otorgó lo que se llama en inglés un withholding of deportation, o sea, una suspensión de deportación. Pasa algún tiempo, cambia el gobierno y este nuevo gobierno de Trump, en estas redadas que están haciendo de los pandilleros, pues clasifican a esa pandilla salvadoreña y también al Tren de Aragua como terroristas. Y amparados en esta ley de 1798, que ha sido al mismo tiempo, de cierta manera, autorizada por el Tribunal Supremo de Justicia, empiezan a hacer una serie de redadas y lo capturan. Lo mandan para El Salvador. Su familia se agencia a unos abogados que presentan un recurso ante un tribunal federal y el juez de ese tribunal ordena que el hombre sea regresado a los Estados Unidos para que le den el debido proceso porque lo mandaron en un abierto fallo del proceso que tenía él en ese momento andando. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia apelan esa decisión. La Corte de Apelaciones le da la razón a la Corte de Primera Instancia y un panel de 3 jueces dice, no, el hombre tiene que regresar. Y hace unos días el Tribunal Supremo, donde termina el caso carenando, dice que sí, que el hombre debe regresar y insta a la Casa Blanca a facilitar su regreso. Ayer estaba de visita en la Casa Blanca el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el presidente de El Salvador dijo que él no lo va a mandar para acá. Habían algunas noticias circulando de que quizás constitucionalmente Salvador no puede extraditar a otro país a un ciudadano nacional que se encuentra en una cárcel salvadoreña. Eso todavía no está muy aclarado. Pero como esto ha tenido una serie de vericuetos muy complicados en el terreno legal, desde el momento en que una corte de inmigración intervino hasta este proceso de ahora, cuando ya el hombre estaba allá en El Salvador, hemos querido consultar al abogado Nelson Rodríguez Varela, que siempre tiene una opinión sumamente importante, ¿no?, para compartir con nosotros y con ustedes, y que nos diga, perdón, cómo él ve esta complicadísima situación, porque ayer nos parecía a Carlos y a mí de que hay como una especie de choque constitucional cuando la Corte Suprema ordenó algo y el Departamento de Justicia y el Poder Ejecutivo dijeron que no lo podían acatar. Así que, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y sacar un tiempo para esto. No, muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar en el programa. Por favor, y si yo dije algo que está inexacto, enmiéndelo. Bueno, primero que nada, cuando uno revisa, y vamos a empezar por revisar, por lo menos de una forma cursoria, la decisión del juez de inmigración que determinó darle la retención de removal, withhold of removal. ¿Qué fue lo que sí consideró? Inicialmente, cuando él es arrestado, sus abogados piden una fianza. En el transcurso de esa fianza tienen que demostrar que él no es un peligro para la comunidad y que no es un riesgo para escaparse si le dan fianza. El juez inicialmente niega esa fianza y el caso entonces es apelado por la negación de esa fianza.
una vez que el caso es revisado por la Corte bajo un estándar de abuso de discreción, la Corte de Apelaciones establece que no hubo ningún tipo de violación constitucional por parte del juez administrativo de inmigración que decidió negarle la fianza, ya que no podía haber demostrado o no pudieron demostrar con evidencia de que él no constituía un riesgo para la comunidad, había sido arrestado en presencia de otros miembros del MS-13, habían otras indicias que le daban pensar a los oficiales que lo habían entrevistado y habían entrevistado a otros que estaban también junto con él, de que existía evidencia de que él formaba parte de esa pandilla y que por lo tanto podría ser removido de los Estados Unidos bajo el título 8, que es el Código de Inmigración. Entonces el caso es devuelto al juez para que entonces el juez determine la parte de deportación, porque la parte inicial había sido con respecto a la custodia y había sido también con respecto a la fijación de fianza, la negación y la apelación que siguió después. Entonces el juez está examinando, y eso es lo que él dice en la orden, 3 puntos que está pidiendo el señor. Él está pidiendo, número 1, un asilo político, alegando que podría sufrir ciertas consecuencias si fuera devuelto, podría seguir recibir algunos problemas con la persecución, podría ser agredido, su vida peligraba, etcétera, pero él decide con respecto al asilo político de que se había demorado más de un año, no hay excepciones, eso es fallido porque ya llevaba más años que un año presente en el país y por lo tanto ya no tenía derecho a pedir asilo. Las otras 2 recursos que estaba pidiendo en ese momento era retención de removal, suspension of removal, y el otro era basado en la Convención contra Torturas. La Convención contra Torturas, el juez encontró que no tenía absolutamente ningún tipo de evidencia que tendiera a demostrar durante el transcurso de la audiencia, donde testificó la familia, donde se estableció de dónde él venía, quiénes eran, por qué él había sido acechado por las pandillas, le habían pedido un tributo que tenía que pagar, la familia estaba perseguida, la familia se tuvo que mudar de donde vivían y toda esa evidencia el juez la analizó y al final concluye que aunque no sería torturado, sí había un alto riesgo de que él fuera perseguido por estas pandillas y que el gobierno, haciéndose de la vista gorda, utilizando una teoría legal que se llama willful blindness, donde tú voluntariamente te haces ciego a las funciones de las pandillas y el manejo de las pandillas hacia ciertos grupos de personas más privilegiadas, como diciendo personas que tienen sus negocios, que tienen la habilidad de pagar, que esas pandillas podrían perseguirlo, podrían hacerle daño a él y su familia y que el gobierno no iba a hacer absolutamente nada porque se estaba haciendo de la vista gorda. Entonces el juez otorga el recurso de withhold of deportation. Eso quiere decir que no podía haber sido devuelto a su país natal y por lo tanto tenía que mantenerse en los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no pueda ser deportado a otra parte, simplemente no lo puedes deportar a ese país que es el país de él, que es El Salvador, y por lo tanto tenía esa protección. No necesariamente confiere un estatus legal en los Estados Unidos, pero es una protección que podría ser deportado a otro país, probablemente sí pueda ser deportado a otro país, pero no puede ser deportado a El Salvador, de donde él es. Curiosamente, la orden del juez en su conclusión habla acerca de que no podía haber sido deportado a otro país. En este momento no recuerdo si es Guatemala o si es otro país, que constituye un pequeño error, pero yo creo que eso a lo mejor fue un error en la orden del juez, pero la intención era que no se podía deportar a este individuo a El Salvador. Y entonces el gobierno lo recoge recientemente y lo monta en un avión y lo manda precisamente para El Salvador.
El argumento del gobierno de los Estados Unidos con respecto a este caso no es necesariamente como ha dicho Pam Bondi y otras personas, que claramente yo creo que lo lógico es pensar que este señor, aunque recibió la retención de su deportación, de su removal de los Estados Unidos, puede que cause un peligro para la comunidad. Es una persona que estuvo afiliada con las pandillas, aunque el juez no necesariamente encontró eso en su determinación, pero bueno, bajo el análisis de la administración en este momento reúne ciertas características para poder potencialmente ser deportado fuera de aquí, excepto que tiene el withhold of deportation y no lo debían de haber hecho. Entonces ahora estamos en una situación donde este señor es un ciudadano de El Salvador, está presente en una cárcel de El Salvador, y no existen recursos legales donde, por ejemplo, en el caso de una extradición, donde una persona está en otro país, que podría ser pedido por los Estados Unidos siguiendo un proceso específico con respecto a esa extradición. En este caso no tienen un proceso de extradición porque no lo están buscando en los Estados Unidos por haber cometido ningún crimen y por lo tanto ese tipo de proceso no aplica. Entonces el gobierno de los Estados Unidos en este momento tiene pocos recursos legales para forzar a que el gobierno de El Salvador devuelva a este individuo por canales legales. Entonces, ¿qué es lo único que pueden hacer? Pueden utilizar la diplomacia, pueden utilizar las relaciones que puedan existir entre la administración del presidente Donald Trump y la administración de Bukele para tratar de conseguir de buena forma que lo devuelvan a los Estados Unidos. El argumento de los demandantes es que este señor está en la cárcel de Bukele detenido, pero detenido a petición del gobierno de los Estados Unidos y por lo tanto los Estados Unidos tienen la habilidad de pedirle al gobierno de Bukele que entregue a este señor aquí en los Estados Unidos o que permita que los Estados Unidos lo busquen y lo traigan. Lo que están diciendo los abogados de la administración es que esa orden judicial de la Corte Suprema de los Estados Unidos pide solamente que se facilite, que los Estados Unidos y el Ejecutivo de los Estados Unidos facilite la entrega de este señor aquí en los Estados Unidos. No los compromete porque obviamente parte de la orden es que hay que respetar a la potestad del Ejecutivo en términos de las decisiones que se toman con respecto a política exterior. Y entonces lo clasifica la administración con un problema de política exterior, ya que realmente ellos no tienen la habilidad legal de poder comprometer que el gobierno de El Salvador mande a este señor de vuelta. Entonces, cuando eso es así, el argumento es que estos temas que son consulares, que son diplomáticos, que tienen que ver con las relaciones entre diferentes países, la autonomía y la autoridad constitucional de llevar a cabo esos movimientos le pertenece al Ejecutivo y que por lo tanto la Corte Federal no tiene o se está excediendo de su autoridad de comprometer a que el Ejecutivo haga su función con respecto a estos temas diplomáticos y de relaciones exteriores como lo manda la Corte. Y el Ejecutivo está diciendo esto nos pertenece a nosotros. El problema constitucional es un problema de que la administración del presidente Donald Trump en este momento no ha dicho que no lo van a hacer, simplemente están diciendo que no hay una forma legal de hacerlo y que como este señor está fuera de los Estados Unidos y está en otro país, pues entonces a ellos la única manera de poderlo lograr es a través de utilizar las medidas diplomáticas pertenecientes solamente y exclusivamente al Ejecutivo de los Estados Unidos para lograrlo, y la Corte Federal no tiene una potestad legal de forzar al Ejecutivo que lleve a cabo su función ejecutiva con respecto a temas de cuestiones en el exterior a la forma que ellos están indicando. Entonces están en eso, pero recuerden una cosa, esta decisión de la Corte Suprema es una decisión interina, basado en una petición de intervención sobre un proceso que todavía no ha llegado a decidirse basado en los méritos del caso. Eso quiere decir que esa medida cautelar que está en efecto, que requiere que los Estados Unidos hagan esto,
no es una decisión final hasta que el caso no se determine de una forma total, de una forma completa en sus méritos. Entonces, por lo tanto, queda verse qué es lo que se va a ver en la Corte Inferior, cómo es que la Corte Inferior va a aclarar lo que realmente le está pidiendo al gobierno federal que haga, pero no excediéndose de su poder constitucional bajo el artículo 3 en lo que se refiere a las decisiones que toma la administración con su poder ejecutivo también conferido por la Constitución. Así que estamos viendo una parte muy preliminar con respecto a todo esto, donde realmente todavía no se ha adjudicado el caso. La Corte Inferior tiene que definir qué es lo que le está pidiendo al gobierno federal que haga, porque obviamente el gobierno federal no puede hacer algo si está limitado en términos de su influencia sobre otro país. Si esto va a ser aceptado por la Corte Inferior, si la juez va a determinar que esta idea del poder constitucional ejecutivo no es una defensa apropiada a la orden judicial, ya veremos cómo esa parte se resuelve. Pero en este momento no hay una crisis constitucional, en este momento las Cortes están trabajando, el Ejecutivo está trabajando, se han tomado decisiones con respecto a este señor que al final del día tendrán que ser revisadas de nuevo por una Corte de Apelación dependiendo de quién gane, quién apele, y potencialmente llegará esto a la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque si hay algo que se tiene que determinar en muchos de estos casos es cuál realmente es el poder ejecutivo en términos de su independencia de lo que las Cortes federales puedan ordenar que el Ejecutivo tiene que hacer. Los tres pilares de nuestro gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen el mismo poder y no pueden haber influencias indebidas ni por la Corte Federal sobre el Poder Ejecutivo, ni el Poder Ejecutivo usurpando poderes que son constitucionalmente pertenecientes al Legislativo. Este problema de separación de poderes, de igualdad que hay entre los tres niveles del gobierno y cuál es el poder que aplica, es lo que similarmente la Corte Suprema de los Estados Unidos eventualmente tendrá que hacer, de la misma forma que tuvieron que decidir cuál es la inmunidad presidencial cuando fue acusado el presidente Trump de los diferentes casos federales en su función oficial como presidente de los Estados Unidos. Quedaremos pendientes de qué es lo que va a pasar, pero en este momento las cosas están tomando su curso. Tendrán una audiencia en la Corte Inferior para pedirle al Ejecutivo que explique qué es lo que realmente está haciendo diplomáticamente o de cualquier otra manera para lograr facilitar, que es lo que la Corte ordenó, que este señor sea devuelto a los Estados Unidos, algo que el gobierno alega no tiene la potestad de hacer cumplir un dictamen de una Corte Federal americana en otro país. Doctor, mientras usted estaba conversando, estamos viendo en los diferentes cadenas de televisión una suerte de batalla por definir lo que significa la expresión facilitar el regreso. Si usted me pregunta a mí, que no soy abogado, facilitar es lo que hizo el presidente Trump ayer cuando le preguntó directamente al presidente Bukele, ¿usted nos lo mandaría para acá, para los Estados Unidos? Y se lo preguntó también un periodista y el presidente Bukele dijo, no, yo he estado trabajando durante todo mi mandato para encerrar a quienes pertenecieron a esas maras, a esas pandillas, y no me pueden pedir que yo libere a un terrorista. Eso pudiera ser facilitar. Facilitar pudiera ser lo que dijo de pronto Palboni. Bueno, si lo enviaran y la Corte pide que lo traen, podemos poner el avión. Pero también puede ser, como usted dice, la facultad que le da la Constitución al Poder Ejecutivo para manejar nuestras relaciones internacionales, como bien lo dijo el secretario Rubio cuando decía, un juez no le puede decir al presidente Trump cómo manejar las relaciones internacionales. Entonces, ¿se está facilitando con esto? Doctor, le pregunto. Bueno, yo creo que primeramente el Ejecutivo tiene que cumplir con la orden de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos adjudica esas disputas, ya sea una adjudicación final después de que el caso ha terminado o una adjudicación basada en una intervención que se le pide que haga en un caso complicado como este. Típicamente la Corte Suprema de los Estados Unidos no adjudica disputas interinas. Pero en este caso, como se trata de la separación de poderes, del poder presidencial, de una orden de una Corte Federal que le exige al Ejecutivo que actúe de una forma que solamente le pertenece al Ejecutivo para decidir, entonces la Corte Suprema se
pronuncia. Pero la Corte Suprema dijo dos cosas con respecto a su opinión. Una es que tenían que trabajar para facilitar que este señor sea devuelto a los Estados Unidos. No le impuso al Ejecutivo una obligación de lograr el objetivo, sino de que tratara de conseguir que se facilitara la entrega de esta persona, número uno. Y lo otro que dice muy claramente es en deferencia al poder constitucional del Ejecutivo. Así que esa orden hace dos cosas. Uno, impone sobre el Ejecutivo una obligación de participar de una forma activa para facilitar la devolución, y lo otro es decirle a la Corte Federal, dentro de ese análisis que ustedes están haciendo, donde van a clarificar cuál es la orden de la Corte Inferior, tienen que tomar en cuenta la independencia del Ejecutivo. Y es lo que hemos visto a través del tiempo en estas decisiones interinas de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que balancear el poder constitucional del artículo 3 y las Cortes Federales con el poder constitucional del Ejecutivo conferido por la Constitución. Y por lo tanto, cuando tú haces ese análisis, tú no puedes permitir que una Corte Federal usurpe el poder ejecutivo, ordenándole al Ejecutivo que haga cosas que solamente tiene que decidir. Es de la misma forma que cuando vemos que un presidente usurpa el poder legislativo cuando emite una orden ejecutiva que básicamente legisla y viola y usurpa el poder legislativo. De la misma forma, la Corte Suprema tiene que decidir eso de esa forma, tiene que hacer estas cosas basado en un balance, porque por mucho que un juez federal no le guste lo que haya hecho el Ejecutivo en muchas oportunidades y en muchas situaciones tiene el poder de ejecutar exactamente lo que está haciendo, aunque no te guste el resultado. Lo que sí yo estoy de acuerdo, y la Corte Suprema lo exige, es que haya un proceso, que hayan garantías procesales. Lo que diferencia a este país de otros países, particularmente nuestros países hermanos al sur, es la existencia de garantías procesales que le permiten a cualquier individuo que sea sujeto a una orden haciendo cumplir alguna ley, que tenga la habilidad de aplicar a una corte por su debido proceso. En Cuba no hay debido proceso, en Venezuela no hay debido proceso, en Nicaragua no hay debido proceso. Esos usurpadores, esos caudillos de estas pandillas delincuenciales en esos países, como son los Castro, como es Ortega y como es Maduro, no es los Estados Unidos. En los Estados Unidos hasta el criminal más vil tiene derecho a garantías procesales, incluyendo personas que sean deportadas. Por eso es que la Corte Suprema determinó de que puedes utilizar en algunos casos la ley antigua de enemigos extranjeros, pero tienes que ofrecer un proceso en el lugar donde se encuentran para que ellos puedan tener acceso a la corte y un juez le dé su debido proceso. El debido proceso es fundamental en una democracia, es más importante que cualquier persona y es lo que define la diferencia entre nuestro país y otros países donde no se ofrecen garantías al pueblo y obviamente consecuentemente se violan sus derechos civiles y sus derechos humanos constantemente. Así que esa es la decisión de la Corte Suprema y eventualmente ellos están mandando un mensaje muy claro, que en el momento en que se tenga que definir la habilidad del presidente de tomar acciones basado en su poder ejecutivo conferido por la Constitución, ese análisis tiene que llevar el debido análisis con respecto a la separación de poderes para que ninguno de nuestros tres poderes principales sea más fuerte que el otro y sigan los chequeos y balances, y esa es la única manera de mantener este país libre. El problema que hay en esto aquí es una interpretación del gobierno ejecutivo de los Estados Unidos sobre este sujeto. Y voy a poner un ejemplo para poderlo comparar con él, para que se entienda lo que quiero decir. Si una persona está ilegalmente en los Estados Unidos, este gobierno considera de que ya eso en sí constituye un delito, hay una violación a la territorialidad y bajo las normas actuales en las que está operando este gobierno, el gobierno considera que puede atrapar a esa persona y deportarlo a su país de origen. Y hasta ahí no hay problema ninguno, sea una persona de El Salvador o de Perú o de España o de Zimbabue. Si está aquí legalmente y el gobierno lo atrapa o cae en una redada por lo que sea, aunque no haya cometido ningún delito, el gobierno se abroga el derecho
de deportarlo a su país porque simplemente está ilegalmente aquí. Ahora bien, a esa persona lo meten en un avión y lo mandan como han mandado gente para la India, para Pakistán, para otros lugares, para México y demás, y esa persona se baja del avión y se va a vivir con su familia en su país de origen. Este sujeto lo mandan para El Salvador porque es salvadoreño y lo meten en una prisión de máxima seguridad que probablemente sea la prisión de mayor seguridad de toda América Latina. Y ahí es donde está el problema, porque el gobierno americano entiéndase aquí, Departamento de Justicia, Departamento de Seguridad Nacional, Casa Blanca, porque así lo ha reiterado hoy mismo la vocera presidencial, de que este individuo es miembro de la pandilla Mara Salvatrucha. Ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Es o no es? Si no es de la Mara Salvatrucha, lo pueden deportar a su país y él se va a vivir con su familia. Pero si es de la Mara Salvatrucha, termina en la prisión de máxima seguridad. Él dice que no. Su familia dice que no. Sus abogados dicen que no, que fue simplemente equivocado un tatuaje que tenía y una gorra que tenía, pero que realmente no es de la pandilla. Y ahí es donde está el chorizo armado. Y por eso el magistrado inicialmente, el que estaba evaluando su deportación o no deportación, entendió de que no era miembro de la Mara Salvatrucha y que si lo mandaban para allá le iban a hacer daño y por eso hizo la suspensión de la deportación. Ahora este gobierno cree que sí, que es un terrorista de la Mara Salvatrucha, como han sido reclasificados estas personas, un grupo terrorista. Entonces, aparentemente hay un confidente, un informante que ha dicho que sí, que este individuo era. Ahí es donde está, doctor Rodríguez Varela, en mi opinión, trabada la cosa, porque el gobierno ha deportado a miles de personas a otros países que simplemente se bajaron del avión en su país de origen y se fueron a vivir con su familia o se reunieron con sus amigos allá, pero no terminaron en una cárcel, ni en la India, ni en Pakistán, ni en Filipinas, ni en ningún lugar. Este termina en este sitio porque va con un grupo de pandilleros que sí son pandilleros porque estaban tatuados hasta en los párpados y cuando llegan allí, bajo las normas salvadoreñas, los meten en esta prisión con los que ya estaban allá adentro y él cae en esa situación. Ahí es donde yo creo que hay un problema. Puede ser que sea pandillero, puede ser que no lo sea y en este caso haya caído en un bando justo por pecador y que se le estén violando los derechos porque realmente podría ser deportado a su país, pero no necesariamente para ser recluido, porque no tiene crímenes pendientes en El Salvador ni cometió crímenes en los Estados Unidos más allá de su entrada ilegal. Claro, pero están mandando personas a El Salvador para aguantarlos en El Salvador en muchos casos cuando otros países de donde ellos son oriundos no los aceptan. Correcto, pero entonces, no es el caso de él porque él es salvadoreño. No. Claro, pero en esos casos no es que hayan sido deportados a El Salvador, o sea, la deportación todavía no se ha efectuado mientras ellos estén presentes en la cárcel, de allá en El Salvador. Entonces, esa cárcel del SECOT es como si fuera una extensión de un centro de detención para poder eventualmente llevar a cabo lo que es la deportación. Entonces, es un centro transitorio que los Estados Unidos ha esencialmente rentado a Bukele para que mantengan ciertas personas, o no a Bukele, sino a El Salvador, para que mantenga personas que están sujetas a deportación, cuyas personas no pueden ser deportados a sus países porque simple y llanamente sus países no lo aceptan. Pero esas personas son mandadas a esos lugares para terminar esa deportación, basado, por ejemplo, en una determinación de deportación basado en el título 8, que son las leyes inmigratorias, o son mandados para allá pendiente a una deportación basado en enemigos extranjeros, y ya sabemos que la Corte Suprema determinó que enemigos extranjeros o no, les tienes que dar una garantía procesal de una audiencia. Pero en este caso que estamos hablando, lo único que realmente interviene a diferencia de esas dos subcategorías
de personas que están en proceso de deportación, es que un juez en los Estados Unidos con jurisdicción determinó que no podía ser deportado basado en el withhold de removal que le había otorgado. Entonces, si tú quieres, si esa persona fue mandada por equivocación, tienen que hacer todo lo posible por devolverlo, aunque cuando lo devuelven potencialmente no quiere decir que lo vayan a poner en libertad. Si existen ciertas evidencias de un cambio de circunstancia, ese caso se puede reabrir y se puede reconsiderar si este señor continúa siendo un peligro para la comunidad o si ahora existen evidencias de que él es miembro de la Mara Salvatrucha, que no se sabía en el momento en que el juez decidió el caso y le dio ese withhold of removal. Ahora las circunstancias han cambiado, tú tienes que abordar el tema de su detención y de su deportación, reabriendo el caso que ya existe donde el cual se tomaron esas decisiones. Esa es la diferencia. La diferencia es que este señor tuvo su proceso y hubo una adjudicación en su caso a su favor que prevenía que el gobierno lo pudiera mandar a su lugar de origen por miedo a que podría ser agredido o podría ser perseguido por estas pandillas, ya que el gobierno de ese país, de El Salvador, se hacía de la vista gorda. A lo mejor eso ha cambiado, porque Bukele ha metido tanta gente presa que ahora esas pandillas no tienen el liderazgo ni tienen el alcance que tenían mayormente, y a lo mejor devolviéndolo aquí, reabriendo el caso, el gobierno de los Estados Unidos podría hacer el caso frente a un juez, que esas circunstancias han cambiado, pero tienes que seguir el debido proceso. Una vez que tú tienes una adjudicación del juez, tienes que seguir ese proceso. Y el gobierno de los Estados Unidos no está diciendo que lo deportó sabiendo que tenía ese withhold of deportation, porque si eso fue lo que hicieron, entonces el problema es diferente. Pero como lo que se ha alegado hasta ahora es que simplemente fue por error, pues entonces perfecto, remediar el error es el objetivo. ¿Cómo se remedia el error? No puede ser aparentemente por una orden judicial de una corte que infringe en a la autoridad del Ejecutivo, sin realmente teniendo en cuenta que no lo pueden ordenar al Ejecutivo que lleve a cabo su función en países extranjeros. Pero ahí es donde está, perdóneme la interrupción, ahí es donde está trabado la cachimba, porque fíjese, vamos a suponer que junto con él en esa prisión hay un grupo de venezolanos, o tal vez vamos a poner hipotéticamente que mientras Díaz-Canel no los reciba en Cuba, también hay 20 o 30 cubanos metidos ahí, pero como usted apuntó correctamente, están de tránsito, no se van a quedar ahí a perpetuidad, están de tránsito hasta que sus países, en este caso Cuba y Venezuela, los admitan. Si mañana Maduro dice, bueno, mándemelo para acá o manda un avión a recogerlo, todos los venezolanos del Tren de Aragua salen de la prisión del Secot en El Salvador y van para Venezuela, y lo mismo en Cuba. Este sujeto no va a ver la calle, porque como cayó en un grupo enviado por los Estados Unidos con el sello en la frente de miembro de la Mara Salvatrucha, ya eso en sí a las autoridades del Salvador y al presidente Bukele le da la autoridad para dejarlo ahí indefinidamente. Ese es el problema. Claro, y yo entiendo ese problema perfectamente, y Bukele puede tomar la posición, y tomó la posición ayer, que este señor es un terrorista, es miembro de la Mara Salvatrucha y no lo va a soltar. Entonces mi pregunta es, ¿qué puede hacer una Corte Federal cuya autoridad viene de la Constitución, el artículo 3, ordenar a un funcionario de la rama ejecutiva que logre algo que es imposible lograr porque donde él está no lo quieren devolver? Él se encuentra en una posición única. Bukele piensa que es Mara Salvatrucha, entonces no sale del Secot. Sí, pero Bukele piensa que es Mara Salvatrucha porque se lo dijeron aquí en los Estados Unidos y lo mandaron con el grupo de los otros que sí son Mara Salvatrucha. Bueno, pero Bukele puede tomar la decisión como jefe de Estado en su país y puede tomar las decisiones aparentemente que él quiera tomar con respecto a estas detenciones, y esa decisión no es una decisión que el gobierno de los Estados Unidos puede cambiar o puede forzarlo a que lo haga. No hay un derecho legal que tenga los Estados Unidos para forzar a Bukele a que suelte a este señor. No hay ningún derecho, no hay ningún derecho, pero aquí hay una confluencia de intereses. Aquí hay una confluencia de intereses. Yo le ponía ayer a Carlos un ejemplo, vi a los oyentes,
Carlos está haciendo una recogida de enseres y de víveres para hacer una donación a Venezuela o a Haití, y yo le mando de mi casa un montón de féferes, utensilios de cocina, ropa, zapatos, que ya yo no uso, para que se una a su... Y sin querer le mando un libro mío que se cayó ahí por equivocación. Y cuando yo me doy cuenta, le digo, oye, Carlos, mira, en el paquete de cosas que te dejé en la puerta de la casa, hay un libro que metí por equivocación ahí. Como hay una buena voluntad de ambos lados, Carlos va a sacar el libro, lo demás va para Haití de donación y el libro me lo va a retornar, porque hay una confluencia de buena voluntad. La Casa Blanca cree que este tipo y el Departamento de Justicia es realmente un miembro de la pandilla y por ende es terrorista. Y Bukele pues también. Entonces todo el mundo está en esa tesitura, y como todo el mundo está en esa tesitura, nadie va a dar marcha atrás ni va a dar su brazo a torcer. Porque ayer, cuando Bukele se presentó en la Casa Blanca con Donald Trump, argumentaron a favor de la tesis del terrorismo de Amara Salvatrucha Marco Rubio, la señora Pam Bondi y el propio presidente de los Estados Unidos, más Bukele. O sea, hasta que no haya una reconsideración de que el individuo tal vez, yo no digo que a lo mejor es el peor, a lo mejor de todos los que se mandaron para allá es el peor de los pandilleros, yo no lo sé, pero hasta que eso no se pueda dilucidar en un debido proceso, en un tribunal aquí, porque si se mandó por error a una persona que no lo es, no hay forma de subsanarlo. Mire, yo le decía a los oyentes ayer que yo tuve frente a mí durante una hora en un programa de televisión a un pobre puertorriqueño que lo metieron 19 años en la cárcel, condenado a muerte por la violación sexual y el asesinato de una anciana en Nueva York. 19 años esperando la silla eléctrica, y finalmente el verdadero asesino confesó. Y al confesar el asesino, dijo, no, este hombre es inocente, ustedes lo metieron en la cárcel, pero el asesino soy yo. Pues lo pusieron en libertad, pero estuvo al borde de que lo frieran en la silla eléctrica 3 veces y era inocente. Claro. Entonces yo lo que estoy viendo aquí es que hay que agotar todos los recursos, y si después es deportable, pues lo deportamos hasta la luna si es deportable, pero agotar todos los recursos no vaya a ser que hayamos cometido un pecado de exceso y que haya que subsanar el vicio de la ley. Claro, pero eso yo creo que es el punto clave. Porque tú tienes una persona que está en posesión de un individuo que piensa que es Mara Salvatrucha y lo tiene en su prisión especialmente diseñada a Mara Salvatrucha. Pueden pasar dos cosas. Trump puede agarrar el teléfono, o Marco Rubio puede agarrar el teléfono y decirle a Bukele, mira, esto me está causando un problema muy serio aquí. Yo necesito que este señor me lo manden de vuelta. Y yo no voy yo no me creo que yo sé la respuesta de lo que Bukele diría. Pero yo creo que ellos van a tener que hacer algo más que decir que mandarían un avión. Ellos van a tener que reunirse con Bukele, tienen que ir allí, asegurarse que el hombre está bien. Tienen que hacer cosas para que la Corte Inferior vea que este señor y el Ejecutivo están haciendo lo posible para lograr. Pero en vez de ver eso de esa forma, lo están viendo como una confrontación constitucional, donde quien dice, a mí la Corte no me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer con respecto a cómo yo voy a lidiar con otros países. Eso es algo que eventualmente podría causar ciertos problemas entre el Ejecutivo y la Corte Federal, que va a requerir que intervenga la Corte Suprema para que defina si de verdad el presidente y el Ejecutivo y Marco Rubio y toda esta gente tienen que cumplir con ese decreto, porque el decreto muy fácilmente la Corte Suprema puede determinar que excede la autoridad conferida en la Corte por el artículo 3. Hay un problema legal, un problema social que yo no sé realmente cómo se resuelve. La crisis constitucional no ha ocurrido todavía. Ahora mismo lo que están pasando son los procesos que tienen que pasar. Eventualmente, si hay una orden final de la Corte Suprema que determina que el presidente tiene que hacer H o B, entonces si no hace H o B, entonces voluntariamente se enfrenta al dictamen de la Corte Suprema y no se acata porque no le da la gana. Ahí tenemos un problema constitucional. ¿Cómo se resuelve ese problema? Yo no creo que esta nación ha estado en una situación como ese previamente. Pero hay que tener en cuenta de que y yo creo que se están tardando demasiado. Eventualmente tiene que llegar un caso a la Corte Suprema donde se sienten esos jueces y decidan exactamente cuáles son esos poderes, cuál es el análisis que se tiene que llevar a cabo, cuáles son las pautas que las cortes inferiores tienen que utilizar de la misma manera que lo hicieron con la
la inmunidad presidencial, que tuvieron que dividirlo en varias categorías: acciones oficiales, acciones auxiliares al poder oficial. Se analiza de esta forma para que entonces las cortes inferiores sepan lo que tienen que hacer, porque ahora lo que tenemos es una colección de jueces en toda la nación que unos hacen una cosa y unos hacen otra cosa. Cuando hay conflictos en los diferentes distritos federales, esos conflictos los tiene que resolver la Corte Suprema, y hasta que eso no sucede, vamos a seguir especulando acerca de cuál debe ser el resultado, qué es lo que Trump debe hacer, qué es lo que la Corte debía de haber hecho. Yo creo que estamos corriendo tarde para que la Corte Suprema intervenga en esta situación y defina esos poderes de una vez por todas, para parar todas estas demandas, para parar las ideas de que algunos jueces son jueces activistas y están en contra de Trump para interferir con su plataforma y con lo que él quiere lograr. Yo creo que mientras más tiempo la Corte Suprema se tarde en tomar estas decisiones, pues más vamos a seguir especulando y más problemas van a salir a la luz. Ahora lo que está en tela de juicio es si el gobierno de los Estados Unidos está facilitando que devuelvan al señor, pero ¿cómo lo facilitas? No lo puedes hacer de una forma legal, tienes que hacerlo de una forma diplomática. Eso le pertenece al Ejecutivo. ¿Por qué tú, juez, me estás diciendo a mí que yo lo tengo que hacer así? Esto lo decido yo decido cuáles son los pasos que tengo que tomar. Tú no me puedes ordenar a mí a que yo use mis poderes diplomáticos o lo que le pertenezca a mi función como ejecutivo, líder ejecutivo de los Estados Unidos, para lograr el propósito que ustedes quieran. Esto no se va a resolver hasta que la Corte Suprema lo decida. Finalmente, pero una vez que si la Corte Suprema dice que hay que atraer al caballero, el Ejecutivo Nacional, vale decir, la administración Trump con su secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado, con su secretaria de Justicia, hacen todas las diligencias pertinentes, y Bukele dice, no lo entrego. Bueno, si Bukele no lo entrega, Bukele no lo entrega, el tipo se queda ahí. No lo entrega. Exacto, pero hiciste tu mejor función para lograrlo. Es a eso a lo que entonces podrían referirse con facilitar el regreso, hacer las gestiones para que el hombre regrese. Mira, haz las gestiones y más nada, eso es todo lo que hay que hacer. A lo largo de la historia de este país se han cometido grandísimos atropellos de justicia por error, porque estamos en un proceso judicial que no es perfecto ni es infalible. Durante los años 70 se metieron presos a 2 ciudadanos negros, yo no me acuerdo de los nombres de ellos, aquí en la Florida. Estuvieron 20 y pico de años presos por asesinato y finalmente se descubrió que estaban equivocadamente en la sentencia y los exoneraron. Inclusive la legislatura les dio como $200, $300,000 o 3 millones, no me acuerdo, de indemnización a cada uno de ellos. Quizás el abogado se acuerde. Uno de los abogados que defendió a O.J. Simpson, se llama Barry Shore, creo, abrió un grupo de abogados pro bono, gratis, para revisar los casos de personas que estaban sentenciadas a muerte y de las cuales se sospechaba que eran inocentes. Sentenciados a muerte. Y hasta la última vez que yo chequeé, logró sacar a más de 200 personas que estaban sentenciadas a muerte y demostrar la inocencia. Como yo les dije anteriormente, yo tuve frente a mí a un puertorriqueño que fue sentenciado, estuvo 19 años en la galera de la muerte en Nueva York. Era inocente. Tenemos el caso de los muchachos que fueron acusados de violación sexual de una muchacha negra pertenecientes al equipo de lacrosse de una universidad. Sí, de Duke. De Duke University. Fueron enjuiciados, los votaron de la universidad, se gastaron millones de dólares en abogados de defensa y al final se demostró que eran inocentes porque la mujer que los acusó se inventó la acusación. Entonces, se han cometido un montón de atropellos. Recientemente leí el caso de un ciudadano negro que estuvo 28 años en la prisión y era inocente. Cuando se descubre una cosa de esa, el Estado corre a subsanarlo y el Estado libera a la persona y hasta a veces el propio Estado le da una indemnización por el error y por todo el tiempo sufrido en la prisión. O sea que hemos cometido muchos errores porque somos humanos y el proceso no es completamente infalible. Hay veces se cometen errores cuando todo el mundo lo que trata es de impartir justicia y se van, se van manzanas podridas entre todas. Ahora bien, si aquí se ha cometido un error de procedimiento, de falta de debido proceso, hay que subsanarlo,
porque de lo contrario queda en entredicho el sistema, y el sistema es mucho más importante. La Constitución es mucho más importante que Trump, que el salvadoreño y que todos nosotros sumados juntos. El sistema es lo único que perdura. Y ese va a ser el enfoque de la Corte Suprema, y la decisión cuando llegue, en el momento que llegue, va a ser el balance entre las garantías procesales y el gobierno actuando de forma caprichosa, impulsiva, y no respetando los dictámenes de las Cortes inferiores. Y por otra parte, vamos a ver el análisis de la separación de poderes y cuál es la manera en la cual se debe chequear y balancear sin infringir en los poderes constitucionales de ninguno de los otros elementos. Pero algo hay que decir con respecto al caso de Kilmer Abrego García. Kilmer Abrego García tuvo su audiencia frente al juez. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, tenga tatuaje o no tenga tatuaje, la gorrita de Michael Jordan o no la gorrita de Michael Jordan. Un juez recibió evidencia, escuchó de la familia de Kilmer, establecieron cuáles eran los parámetros y evidenciarios para que se considerara dentro del estándar que tenían que considerarse, y la Corte vio a Kilmer como una víctima de las pandillas. La Corte no vio a Kilmer como un asociado de las pandillas, que inclusive yo estuve equivocado por un tiempo al principio antes de leerme toda esta opinión. La Corte no determinó que era un pandillero, la Corte determinó que era hijo de una familia que tenía un negocio de pupusas y que estaban vendiendo muchas pupusas, ganando mucha plata, y la pandilla se interesó en que le pagaran un tributo. Ellos se resistieron, pagaron un poco, pero no tenían suficiente dinero para pagar más, tuvieron que mudarse par de veces para esconderse de las pandillas, y las pandillas siempre los encontró. Esta es la evidencia que el juez escribe en su orden cuando le retiene a este señor su deportación, y establece darle el beneficio bajo la regla 212 de no permitir su deportación a su país. Entonces, no es que le hayan regalado ese estatus se lo tuvo que ganar en la corte con sus abogados, y él logró ese resultado, y ese resultado estaba en vigor en el momento que lo arrestaron. El haberlo mandado fue un error. Yo entiendo que el haberlo mandado fue un error. Y la Casa Blanca reconoce que lo mandaron por error. Claro, pero es muy posible que esté pasando lo que estás diciendo, que ese señor no sea Mara Salvatrucha, que ese señor haya sido víctima, porque si lees las decisiones de los jueces inferiores, y no para criticar a nadie, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, los jueces que escuchan estos casos están en la mejor posición para determinar la credibilidad de los testigos. Y el juez en sus palabras establece que el testimonio que se presentó con respecto a este señor estuvo avalado por otro testimonio, y donde era posible fue corroborado por otras evidencias en el caso. Los jueces de inmigración, muy difícil que te regalen un withhold of deportation, un withhold of removal. Yo creo que ahí hubo una pelea fuerte. Al principio determinaron que él no había establecido que no era un peligro en la cuestión de fianza, pero en su audiencia donde pidió sus beneficios se los dieron. Entonces, yo no sé aquí sentado si es Mara Salvatrucha o no, pero aquí sentado sí te puedo decir que un juez que analizó todos estos temas en el momento que lo hizo decidió que no. Ahí es donde está el problema, y si el juez, que después de estudiar las evidencias y escuchar los testimonios de los testigos, decidió que no era de la Mara Salvatrucha, y ahora lo han mandado con un grupo de la Mara Salvatrucha a la peor prisión que hay en América Latina, y está considerado terrorista por aquí, por el gobierno nuestro y por el gobierno de allá de El Salvador, pues entonces es posible, no digo que sea ese el caso, es posible que estemos ante que estamos cometiendo una injusticia, un atropello de la justicia. Yo pienso que lo mejor que puede hacer traerlo para acá, volver el proceso de cero. Vamos de nuevo a presentar todas las evidencias de cero. Y si después se demostrara que es Mara Salvatrucha, que se lo lleve la corriente. Sí, pero tienes que ofrecer el proceso. El proceso es lo que define la justicia en este país. Yo creo que aquí la piedra de tranca va a ser Bukele, que ayer decía, no lo voy a sacar. Y yo no sé si Bukele se le puede convencer o no se le puede convencer, porque yo no doy pie ahí. Yo soy un simple abogado aquí en Miami trabajando mis casos. Pero yo creo que a ciertos niveles tiene que haber una manera de conversar esto, porque yo creo que de la misma forma que Bukele acepta a estas personas y acepta el dinero de los Estados Unidos para retener a estas personas allí que están en tránsito, debe respetar una petición del gobierno de devolver a alguien que podría haber sido deportado por error, o no deportado, pero debía haber sido transferido de los Estados
Unidos por error, y eso se tiene que resolver. Y no solamente se tiene que resolver desde el punto de vista legal, sino se tiene que resolver desde el punto de vista de futuras relaciones entre ambos países. Sí. Y eso es muy importante también, porque yo creo que dependemos de esa sinergia entre nuestros países, ya que muchos de nuestros países se están dando cuenta de cómo es la democracia norteamericana, cómo es que líderes en ciertos países reprimen a las personas y cometen actos de violaciones de derechos constitucionales. Y para que los Estados Unidos continúe siendo el ejemplo de la democracia, el ejemplo de las garantías procesales, tienen que hacer todo lo posible de buscar la manera de que Bukele devuelva a este señor y parar de hacer argumentos técnicos que en algún momento se pueden hacer en otros casos, pero yo no creo que este es el caso para hacer eso. Doctor, como siempre, muchísimas doctor, gracias. Como siempre es un gusto tenerlo y poder escuchar su opinión, su análisis, y estoy seguro que la audiencia también lo agradece.